La mesa de los miércoles. Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, René, Joaquín. muy buenas tardes. Don Buenas Pepe, tardes, buenas Joaquín. tardes. Abrazo grande. Joaquín, muy buenas una tardes. provocación. No, Joaquín, es simplemente una conclusión a la que, después de ver el bullying en las mañaneras, me parece que el presidente estamos viendo la consecuencia de la epifanía que tuvo el presidente en junio del año pasado, en las elecciones legislativas, en las cuales perdió la mayoría calificada y le quitaron, aparte de otras cosas, más de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Desde entonces se dio cuenta el presidente que está solo, que Morena no puede sola, que está como cuando empezaron en 2014, que todo depende de él. Y eso, Joaquín, lo tiene muy enojado y vamos a ver un presidente crecientemente agresivo, muy agresivo. Pero mira, Joaquín, sobre todo, ya ves que van a ser diarias el mentinómetro de allá, el mentirómetro de ahí de Palacio, que hoy quienes quieren las mentiras, pues lo van a hacer diario, y quiere decir que la campaña viene no solo contra los adversarios, sino también contra los medios y contra aquellos que en los medios no estamos totalmente de acuerdo con él. Aunque pues mira, Joaquín, yo para eso, yo te voy a repetir lo que decía Oscar Wilde, que en las noches en que de repente me pongo a pensar en mis defectos, me quedo dormido tranquilamente. Siempre y cuando uno de tus defectos no sea el insomnio, don Pepe. Roy, buenas tardes. Hola, Joaquín. Ay, mira, la semana pasada nos quedamos al final, o sea, la última parte, recuerdo, estábamos hablando de la reforma electoral y de las cosas, y había yo dicho que era una reforma lleno de cosas buenas, pero en medio, tanto el objetivo, el momento, la intención, ahí es la que estaba escondida, ¿no? Y entonces te escondo la intención de apoderarme del órgano electoral diciendo hay que quitar dinero, reducir diputados, o sea, cosas que son aceptados, y eso los mostraba la encuesta. O sea, la encuesta muestra que muchas de las cosas que se piden es lo que pide el pueblo, o sea, ¿no? Pero el pueblo no pide que en este momento se haga, no pide que desaparezca el INE, no pide que los órganos electorales sean propiedad de una fuerza, y sobre todo la fuerza mayoritaria. Es decir, ahí había como una trampa, y terminé a final de cuentas. Pues no sé si pase, para mí, si no quita el tema de la elección por voto popular de los consejeros, es muy difícil que pase, si no quita eso. Pero te decía que hay una forma de castigar al INE sin reforma, que es el presupuesto. Así te dije, del miércoles pasado a hoy vimos el presupuesto y vimos una reducción de 24% del presupuesto del INE. Es decir, independientemente de la reforma electoral, ya ahí hay un tema, ¿no? O sea, te obligo a trabajar con menos dinero, a ver cómo le haces. No te quito responsabilidad sobre lo que haces, te obligo a trabajar con menos dinero. Es decir, el presidente, en eso coincido con Pepe, va por todo. O sea, no tiene por qué pensar de que ahí les dejo algo, va por todo. Por todo. René. Por supuesto, Joaquín, hemos hecho énfasis que en esta serie de dardos envenenados, la ofensiva presidencial contra el INE y el tribunal, en esta regresión institucional, se conjugan en lo inmediato varios escenarios: el presionar y debilitar con el presupuesto al instituto, el copar nombramientos de los nuevos consejeros, el que se quede un consejo sin 3 consejeros, que se fuerce el nombramiento de un consejero presidente interino, y en el extremo de la propuesta, que la Suprema Corte sea la que insacule el nombramiento del nuevo presidente consejero. Todo esto está en esta ofensiva y en esta escalada punto por punto. Ahora, yendo a lo que bien mencionó también don Pepe, de cómo el presidente en el poder por el poder, lo digo yo, en esa lucha y en esa retórica que va por todo, sí. Yo he mencionado en otras ocasiones que es muy importante desde dónde hablas, sobre todo desde dónde habla una autoridad como la autoridad presidencial y la institución presidencial,
hablas desde tus ideas, hablas desde tus creencias, hablas desde tus prejuicios, desde tus falacias de composición argumentativa, o hablas también desde una posición donde en prestigio de la prudencia y de la inteligencia se solicitan mejores argumentos, porque a veces hay que aprender a profesar el arte de saber callar. El presidente ha incurrido en lo que llamaría, yo por aquí apunté, pero no sé dónde puse la lista que tú enunciaste hoy en tu artículo, ¿no? Está en modo, en tono del inolvidable Palillo, don Jesús Martínez, en ese tono de carpa de rateros, clasistas, despistados, mentirosos, farsantes y matraqueros. Pero pues hay que pagar derechos de autor mínimamente, Joaquín. Ahora, bien, yo sigo haciendo énfasis en que el gobernante, el hombre de Estado, está llamado a cuidar al máximo la palabra, el lenguaje, por respeto a sí mismo, por respeto al gobierno y por respeto a la institución presidencial que siempre hay que salvaguardar y saber guardar. No, Pepe. Sí, mira, no hay que perder de vista, eso sí no recuerdo quién lo dijo, que finalmente a los hombres de Estado las disputas electorales los convierten en políticos igual que todos los demás. El presidente simplemente creo que está moviendo sus piezas y las mueve con gran habilidad. Conoce a todos aquellos que están en desacuerdo con él y sabe cómo cucarlos, como se dice en tabasqueño. Yo imaginé una escena, la semana pasada escribí algo sobre eso, donde decía que le decía al secretario de Gobernación, tú ve y diles que ya negociaste con el PRI la reforma electoral. Apenas salió y lo dijo Adán Augusto, y hasta los más acérrimos adversarios del presidente lo dieron por cierto, Joaquín. O sea, dieron por cierto lo que decía el secretario de Gobernación y empezaron a lanzarse con la misma ferocidad con la que le allanaron al presidente, porque eso es cierto, con la que le allanamos todos al presidente López Obrador el camino a la presidencia desde 2017 y 2018. Le allanamos el camino con nuestros prejuicios. Explota tranquila y serenamente nuestros prejuicios. Es un gran estratega del ajedrez, aunque a veces se enoja, porque parece que con quien perdió la paciencia fue con Santiago Krill, a quien de pronto ya había convocado a que acudiera a la mañanera Pablo Gómez a ver qué carpeta de investigación tenían para Santiago Krill. Y la ocurrencia parece que por ahora ha quedado pendiente. Pero esas cosas ocurren cuando cucan al presidente, para que vean los adversarios que también lo pueden cucar, pero no han hallado el modo, Joaquín. Esa es la verdad. Y él hace lo que hacen todos los políticos en el poder, aferrarse al poder con todas las herramientas buenas, legales o ilegales, que tiene a su mano. Roy. A ver, yo creo que ya hablando de la reforma electoral ya no tenemos mucho que decir, nomás quiero decir, yo no acusaría ni me atrevería a pensar siquiera que el presidente quiere cambiar las reglas y las instituciones electorales para hacer fraude. O sea, yo creo que no, o sea, no puedo decir que no, quiere hacerlo para tomar alguna ventaja o quitarse alguna desventaja. ¿No? O sea, quiere hacerlo para, no para ganar la presidencia, porque la presidencia, ni para contar mal los votos, la presidencia se va a ganar con esta o con otra regla electoral. No, para también tomar ventaja de que le permitan ayudar a sus candidatos, que le permitan hacer campañas, que no tengan dinero, pero sí hay fondos de otra manera. O sea, que tengan ventaja, porque no solo se juega la presidencia, quiere trasladar su popularidad a todos los candidatos de Morena, quiere trasladarla y quiere dejarle al próximo o próxima presidenta, si es de Morena, dejarle un Congreso que no sea el que existe hoy. Quiere volverle a dejar las mayorías para que pueda gobernar él o la que siga. Entonces, si el presidente está viendo mucho más adelante de los que están viendo los demás. Él está diciendo, a ver, se trata de la campaña, no de quién cuenta, de la campaña.
Yo necesito que este 60% de popularidad se baje a cada candidato en cada distrito local, federal, senador, y la única forma es cambiando las reglas y cambiando el órgano para que no me esté amonestando. Entonces yo creo que es búsqueda de ventajas, no búsqueda de hacer fraude. Bueno, ¿te parece poco? No, pero no, son cosas distintas, ¿no? Una regla no, sí, a ver, no necesita fraude. No, sí, claro, es lo porque que digo. el fraude se puede cometer ante cualquier autoridad. Lo que busca es control político, ¿sí? Control electoral. Y a lo que yo voy no es una reforma electoral, como se ha planteado, es una reforma política. Política porque que cambia tiene, las estructuras de poder. Exactamente. Sí, y el modo de elegir diputados, ¿sí? Y los equilibrios. Y uno de los aspectos de su reforma política es el tema electoral. René. Cambia número, forma de elegir, y el órgano que lo organiza, pues es una reforma política electoral. Sí. ¿Ya ves? Imagínate, Joaquín, desde el poder y desde esa maquinaria y desde tener los fierros del Estado, ¿qué tanto es demasiado, no? Pero por supuesto, Joaquín, hemos argumentado y hemos documentado, no solamente opinado, que su objetivo, su verdadera intencionalidad estratégica está ahí plasmada. Es la captura de los órganos electorales con el objetivo de influir, y más allá de influir, de supercargar los dados para que las elecciones evidentemente favorezcan sus intereses y la prolongación de su dinastía de poder y la prolongación de su grupo en el poder. Pero además, como mencionaba yo en otras ocasiones, es la expresión descarnada, abierta, sin ningún rubor, Joaquín, de una intencionalidad y una práctica de usos y costumbres de un líder de poder unipersonal y vocación para ello, en ese proyecto de control, de manipulación, de dominio y de hegemonía política. Yo creo que, imagínate, Roy, junto con eso y todo lo que pasa, no sería y no es demasiado que veamos por parte de esas prácticas rechazo y débil aceptación de las reglas democráticas del juego, negar constantemente la legitimidad de los adversarios políticos, intolerancia y fomento. Y no quiero pensar, y ya lo he afirmado en otras ocasiones, y don Pepe y tú también hemos dicho, que no se normalice esa impunidad verbal y esa violencia discursiva simbólica, ¿sí? Y hay una predisposición, sí, aunque vivamos y sigamos viviendo en libertad de opinión, pero sí de estar presionando, cuestionando y ofendiendo constantemente a los interlocutores que, como dijo al inicio don Pepe, lo que hacen es ejercer su libertad de opinión. Eso no lo vamos a cambiar. Un tantito de eso es demasiado. Eso no lo vamos a cambiar. No se le pretende cambiar. Claro que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ni para qué tiene que cambiar si siendo como es, ha llegado a la presidencia, ¿por qué va a cambiar el procedimiento? Vamos. Voy a los anuncios y regreso con las conclusiones de la mesa. Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Hoy te van a entregar este reconocimiento, ¿sí? Sede 2022, el sede es el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, y pues, ¿a quién más que ti te están reconociendo la trayectoria, querido Roy? Nos conocimos hace tantos años, mi querido Roy, y este reconocimiento esta tarde va a ser hoy a las 7 de la noche en el Centro Asturiano, que está ahí en Arquímedes entre Reforma y Campos Elíseos. Y yo, mi Roy, como apenas voy a empezar a salir el sábado, no te voy a acompañar, pero de todo corazón sabes que me sumo y que estoy contigo. Muchas gracias, Joaquín, por las palabras, de veras, las valoro, porque además viniendo de ti valen como 10 veces más. Entonces, gracias, Joaquín. ¿Conclusiones, Joaquín? ¿Ya me permites? Venga, por favor. Cambiando de tema, aunque sea de lo mismo, voy a hablar de los adjetivos que el presidente les endilgó a los que quieren ir a una marcha el domingo. Creo que no se los merecen. La fuerza de la tribuna presidencial es inmensa y los aspirantes solo son sus adversarios en un tema utilizando un método democrático de protesta, ¿no? O sea, son minoría además y el presidente lo sabe.
pero le molesta que no estén de acuerdo con él. Creo que ampararse en la libertad de expresión es un pretexto para seguir haciendo campaña. Gracias, Roy. René, una conclusión rápida, por favor. En el sentido de lo que dice Roy, pero con mi opinión, Joaquín, yo creo que cuando desde el poder del Estado se usan las palabras como puños, como armas, atentando contra la libertad de las personas y violentando la ley y el Estado de Derecho, se cruza un umbral indeseable, condenable, por los peligros que esto tiene contra el bien común de los ciudadanos. Ante situaciones de este tipo, un hombre poderoso no puede ir o intentando de despojar gradualmente de la dignidad y de los derechos de los ciudadanos que quieren libremente protestar. Considero que en prestigio de la prudencia y de la inteligencia y de un buen gobierno, no solamente progresista y transformador, sino también humanista, que ante esta situación se solicitan mejores argumentos. Gracias, Joaquín. Fuerte abrazo. Roy, enhorabuena. Gracias. Celebramos la celebridad de Roy Campos. Enhorabuena. Gracias. Con todo el pleonasmo. Don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, yo quiero nada más, pues lamento mucho por el presidente que haya fracasado en hacer de Morena la maquinaria bien aceitada que era el PRI, que pese a las leyendas, en realidad el fraude era su último recurso durante 60 años, ¿eh? Pero bueno, quiero sobre todo felicitar a mi querido Roy. Gracias, Pepe. De irreprochable integridad personal, intelectual y profesional. Y cerrar con una frase, Joaquín, que espero no sea muy larga. Es de Hannah Arendt, la autora de La banalidad del mal. El sujeto ideal para el totalitarismo no es el nazi convencido o el comunista dedicado. Son las personas que ya no pueden distinguir entre hechos y ficción, entre lo verdadero y lo falso. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Gracias, don Pepe. Don Pepe Gracias. Fonseca, Roy Campos, felicidades otra vez. René Casado, muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles en la mesa de los miércoles. Y voy a ir